Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares. Vamos a iniciar de inmediato haciendo una revisión de los temas que son noticias, siempre desde el análisis, desde la profundidad de los hechos, revisando diferentes aristas de la información. Hoy vamos a conversar sobre la economía en Venezuela y qué es necesario para la recuperación de la economía de nuestro país, de esos indicadores. Pues muchos han asegurado que también es indispensable que el proceso de negociaciones y que los diálogos de México lleguen a un final feliz, que esos diálogos avancen y que en la medida en que esto ocurra puedan mejorar los índices para nuestro país, así como las expectativas, el tema de las inversiones financieras, entre otros. Y a propósito del tema de las negociaciones y de los diálogos, el jefe de la Mesa de la Negociación de Venezuela por parte del gobierno, presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó en una entrevista concedida a este programa de la Casa de Globovisión, Kikosis, que están de alguna forma trabajando para que esto se pueda concretar y también aseguraba cuáles han sido parte de las trabas del proceso. Vamos a revisar de inmediato sus declaraciones y qué decía al programa de Kiko Bautista. Yo lo que creo muy sencillo de una negociación es que si uno negocia y llega a un acuerdo, Kiko, esos acuerdos tienen que cumplirse. Porque si no, ¿para qué negocia? Si no es una pérdida de tiempo. ¿Cuál es el objetivo de negociar si luego de que tú firmas y pones frente a la comunidad internacional, como dicen ellos, frente al gobierno de México, frente al gobierno de Noruega, frente al gobierno de Países Bajos, frente al gobierno de Rusia, firmamos un acuerdo social, 3.250 millones de dólares que son para salud, para vacunas, para medicamentos oncológicos, para pacientes con diabetes, para pacientes con SIDA, para las escuelas, para el sistema eléctrico nacional? Todos estuvimos de acuerdo con los proyectos. Todos estuvimos de acuerdo en generar un fondo del dinero robado. Nosotros hablamos con gente de palabra. Si tú me firmas un papel, tú me cumples lo que ya está. Y nosotros en ese sentido estamos ahorita en el proceso de ver cómo se cumple con eso, porque es una obligación. Nosotros no estamos inventando nada, ni estamos pidiendo nada adicional, que se cumpla con lo que ya está para poder continuar con el proceso de México. Si eso se da, y creo que estamos avanzando en algunos pasos en ese sentido, podemos, digamos, pasar a otra etapa en las conversaciones. Creo que estamos avanzando en algunos pasos y si esto se da, podríamos avanzar en una siguiente etapa. Palabras de Jorge Rodríguez, jefe negociador por parte del gobierno de Venezuela en el tema de estos diálogos. A propósito de ello, el economista y presidente de Data-Análisis, Luis Vicente León, compartía a través de su red social Twitter pues algunos comentarios sobre la economía en Venezuela y el tema de los diálogos, sobre lo que les comentaba en la introducción. Solo se puede dinamizar la economía con recursos frescos y los mismos se ubican en la actividad petrolera, recursos congelados o financiamiento internacional, todos dependientes de la evolución de las sanciones y estas a su vez de las negociaciones. En otro trino, Luis Vicente León dice, los únicos recursos nuevos que pueden esperarse a corto plazo son los provenientes de la licencia Chevron. Su magnitud es significativa en comparación al actual presupuesto nacional y podría mover la economía del 7 al 10%, pero nunca veremos su impacto antes del segundo semestre del 2023. En otro de los trinos, los recursos del acuerdo social siguen en plena negociación y son importantísimos para atender necesidades vitales de electricidad, salud y alimentación, pero su concreción puede ser más lenta que la actividad petrolera. Esto indica que a diferencia del año pasado, el primer semestre pinta mucho más difícil que el segundo, asumiendo que no se producen cambios en la política actual de sanciones. Luis Vicente León, en el último trino en este sentido, la única manera de que la economía retome una senda de crecimiento de 2 dígitos es que las negociaciones se aceleren y den como resultado una apertura de Venezuela al mercado energético occidental. Lo demás es insuficiente. Palabras del economista Luis Vicente León. Ahora vamos a seguir revisando argumentos sobre este tema. Es indispensable que avancen las negociaciones y los diálogos, el tema de la eliminación de las sanciones para mejorar nuestros indicadores económicos. Nuestra corresponsal, nuestra compañera Sorieni González, que desde ayer está con nosotros en el equipo de Argumentos, entrevistó al economista Manuel Sutherland, él es presidente del Centro de Investigación y Formación Obrera, y nos cuenta también lo siguiente. Vamos a escuchar la opinión de Manuel y más adelante también vamos a estar conversando sobre este tema con nuestro invitado en estudio, Ricardo Cusano, expresidente de Fede Cámaras y miembro del Foro Cívico. De inmediato también los invitamos a ustedes a participar e interactuar con nosotros, que nos den sus argumentos. Pero antes, vamos con Sorieni.
Un gusto saludarte, Rosa, y a toda la audiencia en sintonía. A esta hora les ofrecemos la visión que presenta el economista y también el director del Centro de Investigación y Formación Obrera, CIFO, Manuel Suterland, quien asegura que avanzar en el diálogo entre el gobierno nacional y un sector de la oposición podría llevar al crecimiento económico. Veamos. Desde el 2013 hasta 2021 probablemente ha perdido el 80% de su PIB. Es quizás la tercera peor crisis en la historia del capital. Es una situación realmente difícil y dura. Esta situación se debió a la explosión del hiperrentismo, por decirlo de alguna manera, y esta situación solamente tiene una oportunidad de mejora sustancial, estructural, con un gran acuerdo político, humanitario, social, económico, que permita de alguna manera recuperar la democracia, recuperar la participación ciudadana, y ese acuerdo está de alguna manera fraguándose en México. No puede haber un proceso de recuperación económica sin este acuerdo. Para mí es la medida fundamental. ¿Por qué? Porque se necesita reconstruir el Estado, se necesita reconstruir todas las leyes, todas las normas que rigen a la economía, y se necesita hacer un cambio muy drástico en la política económica. Se necesita el levantamiento de sanciones, se necesita una especie de consulta para la realización de un plan de estabilización macroeconómica con sectores de la oposición, con academia, con gremios, con empresarios, con sindicatos. Se necesita recuperar los fondos que están en el extranjero, los fondos congelados en el extranjero, y también se necesita un proceso en el cual se pueda vender petróleo futuro, se pueda reestructurar la deuda externa, y todas esas cosas pasan por un proceso de diálogo profundo en donde tiene que estar la comunidad internacional, donde tiene que estar ONU, donde tienen que estar presidentes de otros países acompañando, como ha hecho Petro, como ha hecho Boric, y donde tiene que estar muy activamente la sociedad civil, que creo que es uno de los puntos flacos del diálogo. Tiene que haber más participación de sociedad civil, ONGs, instituciones de investigación que hagan aportes importantes para la lucha por la recuperación económica, la recuperación de la democracia y la amplitud de los derechos fundamentales. Hay muy poco esfuerzo político y muy poca voluntad política para sacrificarse en nombre del país, en nombre de las necesidades de recuperación que la sociedad requiere. Hay mucho pensamiento individualista, mucha ambición electoral y poco entrega, poca sacrificio. Entonces yo creo que la sociedad civil tiene que presionar mucho más para que los líderes depongan más sus ambiciones particulares, individuales, y se coloquen en una postura de diálogo, de esfuerzo, de negociación, para ir poco a poco logrando microacuerdos que vayan sumando uno a uno para luego llegar a un macroacuerdo, que es lo que habíamos hablado al inicio, sobre la cuestión social, económica, humanitaria, política, y con eso poner la piedra inicial de ese proceso de recuperación que tanto necesita el país. Suterland también agregó que es necesario trabajar en la diversificación de la economía, no solo con la producción de los derivados del petróleo, sino con petroquímica y también en el área agrícola. Destacó que es importante crear las condiciones para estimular este proceso entre todos los factores de la sociedad. Con este aporte nosotros regresamos al estudio y más adelante le presentamos la visión de otro especialista. Gracias, Sorienmi González, desde el centro de la ciudad capital de Caracas, por traernos esta información y el análisis del economista Manuel Suterland. Tenían ustedes allí la visión del economista Manuel, donde aseguraba que es necesario avanzar en el tema de los diálogos, en la eliminación de las sanciones para avanzar en el tema económico. También hablaba de un factor importante, la participación de la sociedad civil en estos procesos, y por ello, al regreso de la pausa, vamos a estar conversando con Ricardo Cusano, quien es miembro del Foro Cívico. Vamos a estar evaluando su opinión al respecto. Además, que para este tema que mencionaba Manuel, sobre el tema de diversificar nuestra economía, aumentar las exportaciones, ¿cómo se puede realizar esto si el país está en aislamiento o no tiene relaciones con muchos países justo por el mismo tema de este proceso de sanciones? Sin embargo, hasta los momentos hay también otras posibilidades, también se ha ampliado el mercado con otros países diferentes, como por ejemplo Turquía, con Irán. Vamos a seguir hablando sobre esto y más, así como también las implicaciones en el panorama político nacional. Sus preguntas importantes para nosotros a través de nuestras cuentas en redes sociales. @rosa_periodista es mi cuenta en Twitter y en Instagram, y @argumentosgb en Instagram y @argumentos_gb
en Twitter. Ya volvemos.